Buenas noches, profe. Buenas noches, tengan todos. Buenas noches, economista. Lo que pasa es no puedo ingresar con cámara. Lo que pasa estoy recién saliendo del trabajo y viajando a mi casa, economista, por favor. Está bien, Tamara. Bien, la clase de hoy es corta, solamente falta presentar lo que se refiere a la balanza comercial, que ya ustedes saben lo que consiste, y lo que se refiere a el crecimiento y desarrollo económico. Ya con esa información culminamos la asignatura, de manera que ya estén dispuestos a elaborar las asignaciones a partir del 18 de este mes. Como ya recibieron la información, no van a tener clase presencial el sábado, sino solamente virtual. ¿Ok? Ya su respectivo docente se comunicará con ustedes para informarles. De mi parte, yo culmino hoy con ustedes. Bien, recuerden llenar la información solicitada en la sección de cierre, ¿ok? Y el glosario en la página general, que nadie ha escrito nada en el glosario en la página general de todas las unidades. Esa es parte de la evaluación final. Karina Aguirre. Presente, Licen, buenas tardes. Por favor, en unos 5 minutitos enciendo la cámara que ya llego a la casa. Ok. Buenas tardes. Camilo Aguilar. Presente, Inge. Cabascango Marilyn. Presente, Inge. Cadena John. Economista, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Lidia Camués. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Laura Farinango. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Tamara Guerrero. Buenas noches, presente, economista. Buenas noches. Lanchimba Angélica. Economista, buenas noches, presente. Buenas noches. Elsa Mesa. Buenas noches, economista, presente. Buenas noches. Jocelyn Moreno. No, Jocelyn me escribió que estaba saliendo de su oficina. Luis Muenala. Buenas noches, economista presente. Buenas noches. Santiago Pinchao. Revelo Jocelyn. Revelo Jocelyn. Jocelyn abandonó la materia porque tiene 5 inasistencias. Si saben de ella, le informan. ¿Oyeron? Santellán Sabilex. Presente, Lisen, buenas noches. Buenas noches. María Vázquez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Viana Daniel. Presente, Lisen, buenas noches. Buenas noches. Yepes Rodman. Presente, buenas noches. Buenas noches. Palma Profe, Sebastián. ¿puedo hablar un segundo? Sí, claro, dígame. La compañera Jocelyn Moreno, lo que pasa es que ella trabaja en un patio de carros aquí en San Antonio y está atrapada ahí en el paro y está esperando que el jefe la vaya a retirar y me dijo si puede justificar. Hay una que me escribió, pero no sé quién fue, no sé si... Ya va, déjeme ver quién fue la que me escribió. Yo le hablo de Jocelyn Moreno. Bueno, ok, no, la que me escribió fue Revelo. Sí, Revelo es la que... Ya. Ajá, la que tiene asistencia, pero ya ella se justificó. Ok, bueno, Moreno, bueno, que se active en lo posterior. Gracias. Ya, listo. Ok. Palma Sebastián. Presente, buenas noches. Buenas noches. Guachalá Natalí. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pila Estefanía.
Presente, economista. Buenas noches. Buenas noches. Santiago Pinchao. Bien. Segundo. Bien, comenzamos. Un segundo, ya va. Estefanía, ¿qué es la balanza comercial, Estefanía? ¿No está Estefanía? ¿La retiramos? No, sí estoy. Ah, sí está, ok. Sí, ¿Qué estoy. es para usted la balanza comercial? Balanza comercial. ¿Cuáles A son las ver, variables que analizamos en la unidad número 2? ya estoy buscando los apuntes. Un poquito. Muy bien. ¿Quién es Cari? ¿Quién está bajo el seudónimo de Cari? Voy a retirarlo porque no sé quién es. Recuerda que no podemos tener estudiantes que no sean de la sección. Debe ser la compañera Karina Aguirre, economista. No sé, pero dice Cari, yo no puedo tener estudiantes que no estén identificados. Economista, buenas noches. Sí, es Karina Aguirre. En un momento le digo que ponga su nombre completo. Ah, ok, sí, pues ya la retiré, pero dice Cari, pero con C. Entonces no sé quién es. Ok, ajá. Estefanía, su respuesta. Es el tema de la anterior clase, ¿cierto? No, Bueno, de la anterior clase no todas. estuvimos. Ajá. De la unidad 2, es un repaso de la unidad 2. Es un registro de importaciones y exportaciones, creo. Sí, exactamente. La balanza comercial es la balanza que analiza los componentes de exportaciones e importaciones a nivel del comercio internacional. Por esa razón, cuando se analiza el sector externo, se analiza la balanza comercial, se determina su nivel de déficit o su nivel de superávit y qué representa para la economía de un país, qué es el déficit y qué es el superávit, como lo vamos a ver a continuación. ¿Ve la pantalla? Sí, economista. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es la balanza comercial? Como lo dicen ustedes, lo dijo la compañera, es un registro de importaciones y exportaciones que comprende la oferta y la demanda de bienes y servicios en el mercado internacional. Por lo tanto, para que una balanza comercial sea sana, no debe tener ni déficit ni superávit. ¿Qué significa esto? Que si las exportaciones son mayores a las importaciones, hay un superávit. Eso no es bueno para la economía. Pero también el déficit no puede ser mayor al superávit porque las exportaciones no deben ser mayor a las importaciones porque también representa un desequilibrio. Por lo tanto, el saldo de la balanza comercial debe ser cero. ¿Y qué significa que debe ser cero? Que las exportaciones, el monto en dinero de las exportaciones debe ser el mismo del monto en dinero de las importaciones. Eso es lo que establece la teoría, para que una balanza comercial sea sana, para que el país pueda negociar internacionalmente sin expectativa de ganancia, pero también sin expectativa de pérdida. Por lo tanto, ese equilibrio es lo que determina que la composición de ambas variables internacionales sea igual a cero. Pero siempre lo importante es identificar los signos de contracción y expansión económica. Por supuesto, cuando la exportación es mayor a las importaciones, hay una expansión económica a nivel internacional. Caso contrario, cuando las exportaciones son menores a las importaciones,
hay una contracción a nivel del comercio internacional. De manera que la balanza comercial ayuda a un país a entender el potencial económico que tiene con respecto a los demás países en términos de de ventajas comparativas y en términos de ventaja competitiva. Ahora, ¿qué es una ventaja competitiva? Aquella ventaja que tiene el país sobre sobre otros países, los cuales no producen lo que el país produce. Es una ventaja competitiva. Por ejemplo, Ecuador, Venezuela, tienen una ventaja competitiva sobre los países suramericanos que no producen petróleo. Ahora, una ventaja comparativa es aquella ventaja que aun cuando los países produzcan los mismos productos, producirlo le es menos costoso para él. Es una ventaja comparativa. Por ejemplo, si entre Ecuador y Venezuela a Ecuador le es menos costoso producir petróleo, es una ventaja comparativa para Ecuador. Si a Ecuador le es menos costoso producir bananos o plátanos, es una ventaja comparativa sobre Costa Rica, que también es un competidor internacional de bananos. En el caso de Colombia y Brasil, Brasil supera a Colombia en términos de venta de café. Sin embargo, Colombia tiene muy buen café, pero a nivel de las exportaciones, Brasil exporta más café que lo que exporta Colombia. Es una ventaja comparativa. En resumen, la ventaja comparativa se logra cuando ambos países producen el mismo producto, pero esa ventaja se logra en la reducción de los costos de producción. Y la ventaja competitiva es cuando un país es hegemónico en la producción de un bien que no es producido por los países con los cuales negocia. A eso se refiere el análisis del comportamiento de las competencias en la balanza comercial. De tal manera que esta balanza comercial presenta saldos positivos cuando hay superávit, cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, y presenta saldos negativos cuando hay déficit. Por lo tanto, las importaciones serán mayor a las exportaciones. Pero se busca como resultado final que existe una balanza equilibrada cuyo saldo sea cero, quiere decir que las exportaciones las importaciones y las exportaciones sean igual a cero. Eso significa que hay un equilibrio económico a nivel internacional que de una u otra forma favorece a la nación porque actúa bajo ventajas comparativas, pero también podría actuar bajo ventajas competitivas, según lo establece David Ricardo en su teoría del comercio internacional. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. ¿Cuándo se presenta un superávit comercial en la balanza de pagos? Ya habíamos planteado, ¿verdad?, que el valor total de las exportaciones de un país es superior al valor de las importaciones. Este es un superávit comercial. Un país de balanza comercial positiva es considerado principalmente un país exportador. El caso de petróleo de Ecuador y Venezuela, que son grandes exportadores de petróleo. Por lo tanto, una balanza comercial favorable significa que un mayor nivel de ingresos representa una mayor capacidad de inversión y desarrollo. Es decir, que hay una alta tecnología en la composición orgánica de esas exportaciones, lo cual representa para la nación el haber invertido en inversión y en desarrollo tecnológico. Por ejemplo, supongamos que en un mes determinado un país registró ingresos de $12,000 por exportaciones. Asimismo registró $7,250 por importaciones. Al contabilizar, a calcular la diferencia, este saldo arroja un superávit comercial de $4,750 debido a que las exportaciones son mayores a las importaciones. Ahora, ¿qué significa este saldo? Por supuesto, es un saldo positivo, lo cual es favorable a la balanza comercial. En este caso, existe un superávit comercial de $4,750. De esa forma se interpreta el superávit comercial. Caso contrario, existe un déficit comercial cuando el valor de todas las importaciones excede o es mayor al valor de las exportaciones, lo cual significa que el país ha comprado más de lo que ha producido. El país ha realizado compras mayores a las ventas internacionales y por lo tanto eso significa una fuga de capitales. Eso va a reducir las reservas internacionales y es donde empieza el proceso de endeudamiento y el proceso de importación internacional.
Por lo tanto, un país con una balanza comercial negativa es considerado un país importador, netamente importador. Lleva que me está escribiendo una alumna aquí, no sé quién es. Un segundo. Bien. Una balanza comercial es desfavorable cuando el país compra más de lo que vende, y eso lo sabíamos ya. Esto suele estar a raíz del endeudamiento público, quiere decir que cuando un país se convierte en importador, automáticamente se endeuda, porque está comprando a precios mayores lo que el mercado necesita. Y esto también está acompañado de una alta inflación internacional, producto del precio de las divisas. Un segundito. Esta compañía no puede ingresar, no sé por qué no puede ingresar. Bien. Por ejemplo, supongamos que un país registró ingresos por exportaciones de $7,000 y egresos por importaciones de $10,000. La diferencia es $3,000 menos 3,000. Por lo tanto, se observa que hay un déficit comercial, ya que las importaciones son mayores a las exportaciones. Y eso refleja un saldo comercial, un saldo en la balanza comercial negativo, existiendo un déficit comercial de $3,000. ¿Alguna pregunta, alguna duda, Camilo? No, profe. María Elena, ¿alguna duda? María Elena, ¿sí o no? John Cadena, ¿alguna duda? No, profe. Ok, seguimos. En conclusión, podemos establecer que el comercio equilibrado ocurre cuando la diferencia entre las exportaciones e importaciones es igual a cero. Eso es un comercio equilibrado a nivel internacional. Debido a ello, no se registran ni pérdidas ni ganancias, de tal manera que la balanza de pago, pero la balanza comercial está en equilibrio. Por ejemplo, un país que registró $2,000 en ingresos por exportaciones y a su vez registró $2,000 de ingresos por importaciones. El cálculo nos da igual a cero y podemos decir que es un escenario de comercio equilibrado de esa nación. Se calcula con una simple operación de sustracción en el total de ingresos por exportaciones y ingresos por importaciones. Activo eso. Exportaciones menos importaciones igual saldo de la balanza comercial. En el año 2019, Ecuador registró ingresos por 411.892 millones de dólares por exportaciones. También registró egresos por importaciones de 417.451,1 millones de dólares. Entonces, si aplicamos la ecuación anteriormente descrita, nos da un déficit para el año 2019 de 5.561.8 millones de dólares. Por lo tanto, para ese año, la balanza comercial ecuatoriana en el 2019 representó un déficit comercial de 5.561 millones de dólares, tratándose de un saldo negativo en la balanza comercial, o también llámese un déficit comercial. Ese es el cálculo del saldo de la balanza comercial. Es importante establecer la relación que existe entre los bancos y la balanza comercial. Por lo tanto, si la balanza comercial nos permite hacer una idea de cómo está actuando la economía a nivel del comercio internacional, sin embargo, ella no es la única indicadora del análisis de esa balanza comercial a nivel internacional, y tampoco es la única indicadora de cómo se comporta la economía de una nación. Por un lado, se debe a cómo actúa la economía con las otras variables internacionales, de tal manera que se puedan afectar diversas variables, tales como el consumo nacional, la inversión nacional, el gasto público y la inflación internacional. Ahora, existe una serie de variables que actúan conjuntamente con el comportamiento de las exportaciones y las importaciones. Esas variables se le llaman variables incidentes. Ellas son la preferencia de consumo de la población respecto a los productos nacionales y extranjeros. Por supuesto, si la población decide comprar más productos nacionales, quiere decir que es un mercado nacional totalmente abastecido y que si existe un excedente se puede exportar. Caso contrario,
si la mayoría de la población decide comprar productos internacionales en detrimento del mercado nacional, por supuesto habrá mayor importación y eso va a generar un endeudamiento público a nivel de la balanza comercial. Quiere decir que la población debe primero satisfacer sus necesidades con productos nacionales del mercado interno. Y si no consigue una satisfacción recíproca, ahí sí puede importarlo, pero en menor cuantía, puesto que eso significaría una fuga de capitales, perdón, una fuga de divisas. Otra variable que incide en la balanza comercial es el precio de venta al consumidor de los productos importados. Por supuesto, el precio siempre va a estar inflado. ¿Por qué? Porque lleva unido la inflación internacional. Por esa razón, los productos importados son mucho más costosos, porque estamos contribuyendo con la formación del empleo nacional del país que fabricó esos productos. Estamos contribuyendo con los impuestos nacionales que cobra el país que exporta esos productos, por lo tanto, eso incrementa el precio final de la venta cuando se importa. Otra variable es el promedio de ingresos de los consumidores de las importaciones y exportaciones. Si una población nacional tiene ingresos elevados, tendrá capacidad para consumir a nivel nacional, pero también para importar. Pero si los sueldos son muy bajos, apenas alcanzará solamente para consumir productos nacionales, pero no alcanzará para consumir productos importados. Entonces, los ingresos de la población también son una incidencia con relación a la comparación de las exportaciones y las importaciones. Y finalmente, las políticas gubernamentales con respecto al comercio exterior. ¿Cuáles son las políticas de protección de aduanas, las políticas de protección de fronteras, las políticas de aplicación de impuestos a los productos importados, las políticas de estimulación al empresariado nacional para que exporte con respecto a la reducción de sus impuestos? Entonces, hay una serie de políticas macroeconómicas que los gobiernos deben impulsar para reducir las importaciones, pero también para impulsar las exportaciones. De tal manera que esas variables incidentes repercuten en el análisis de la balanza comercial. Dígame, Santellán, que levantó la mano. Sí, economista, perdón. Me acaba de escribir Karina y le dice que por favor le dé acceso a la reunión de Zoom, que ahí le sale como eliminada, no sé. Sí, lo que pasa es que como yo no sabía quién era, por eso la eliminé, porque nadie me contestó. Entonces, dígale que ingrese, uy, Dios mío, vamos a ver cómo hago. Que ingrese por otro correo, que introduzca otro correo. Que aún así le sale eliminada la reunión, me dice que ya he intentado con otro correo, Ok, pero ya igual va. le sale lo mismo. Un segundito. Tengo la nariz tapada también. Ya va. Un segundo. Contactos. Dígale que me envíe su correo. De acuerdo, ahorita. Ajá, para que ingrese por el correo. Ya. ¿Hay alguna duda con respecto al comportamiento de la balanza comercial y las variables incidentes? ¿Sí o no? Economista. Ok. Ya va. Ajá, dígale que me envíe el correo para mandarle la invitación. Ya le dije, ya mismo me respondió. Ajá. O que me lo envíe por el grupo. Ya le dije. Ok. Toda la vida.
Nada. Bueno, seguimos. Karina Piso. Bien, dígale que ingrese por el correo que se le fue enviado. Listo. Ajá. Samilek, ajá, listo. A ver. Wow. Es que, profe, bueno, como le sacó de la reunión, parece que ya no le deja ingresar nuevamente. No, pero por el correo sí, puede ingresar, pero por el correo. Ya le envié el correo. Correo. El correo de ella. Ya le envié la invitación por correo. Ah, ya le digo. Ujú. Karina, que te ingreses por medio de la invitación que te enviaron al correo. Ya. Ok. Ese es el problema de no entrar con su nombre. Si le estoy preguntando, tiene que estar pendiente. Ese es el problema por eso es que yo le pido las cámaras, porque no sé si están o no están allí. Bien, continúo, yo no voy a interrumpir más. ¿Hay alguna pregunta con respecto a las variables incidentes? ¿Sí o no? ¿No? Bien. No hay que... En conclusión, ¿qué relación tiene la balanza comercial con la balanza de pagos? Por supuesto, la balanza comercial es un elemento, un componente de la balanza de pagos que nos representa el comportamiento a nivel internacional. Sin embargo, la balanza de pagos nos representa el comportamiento a nivel interno y a nivel externo. Ahora, todos sabemos a este nivel, ¿verdad? Como lo vimos en la unidad 2, que la balanza de pagos consiste en el registro total de las operaciones comerciales, servicios y movimientos de capitales de un país con respecto a los países con los cuales tiene relaciones comerciales. Y que la balanza comercial, como les decía anteriormente, es un componente de la balanza de pagos. Quizás el más importante porque dentro de ese juego, por supuesto, se transan divisas internacionales. Por lo tanto, la balanza comercial es un indicador económico de suma importancia de la posición internacional que tiene un país con el resto del mundo. Y otro componente de la balanza de pagos, a diferencia de la balanza comercial, es la balanza de rentas, la balanza de transferencias y la balanza de servicios. Allí tienen un URL para que profundice acerca de la balanza comercial. Se lo dejo allí en la lámina. Como lo pueden ver, es de Wikipedia y es muy amplio la información para que puedan argumentar las actividades de tarea de la unidad número 4. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? ¿Y cómo se calcula la balanza? O sea, ¿se puede calcular la balanza de comercial? Claro, exportaciones menos importaciones. Es el cálculo de la balanza comercial. Usted como que no estaba presente cuando le expliqué hace rato, pinchado. No, sí, pero no le entendí bien, le estaba hablando, pero ya se cortó con lo de la compañera. Ok, exportaciones menos importaciones es igual al saldo de la balanza comercial. Ahora, ¿cómo calculamos la balanza de pagos? Sumando todos los resultados de las balanzas. La balanza de rentas, la balanza de transferencias, la balanza de servicios y la balanza comercial. Al sumar los saldos de esas 4 balanzas, según los signos negativo o positivo, nos da el resultado de la balanza de pagos. Quiere decir que cuando analizamos la balanza de pagos, allí podemos interpretar el comportamiento de las rentas, el comportamiento de las transferencias, el comportamiento de las exportaciones e importaciones y el comportamiento del ingreso y gasto en servicios. Bien. Bien.
Ok, ya terminamos con esto. Vamos ahora con otra información. Ujú. ¿Ve la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Bien. Vamos a ver. El que no me responda lo saco. Natalie Huachalá. Natalie, en unidades anteriores hablamos de las variables macroeconómicas. ¿Cómo definimos el crecimiento económico, Natalie? A ver, ¿me puede repetir? ¿Qué es el crecimiento económico? Que lo analizamos en unidades anteriores. Y usted cuando hizo los informes del comportamiento de la economía ecuatoriana, por supuesto también se topó con ese concepto. Entonces, ¿qué es para usted el crecimiento económico? El aumento en productividad que se basa en solo un territorio que puede ayudar tanto en importación como exportación. ¿Me está preguntando o lo está afirmando? Le confirmo que es el aumento de la productividad, un crecimiento y desarrollo. Ajá, ¿y qué es la productividad? ¿Cómo se manifiesta esa productividad? En A tra- la Ajá, sí. creación del producto para ponerlo en venta. No, ese es microeconomía. Este es macroeconomía. Entonces, ¿Cuál- Ajá. en la ¿Cómo se creación, cómo se a ver, manifiesta ese crecimiento económico en una nación? Producto Interno Bruto. Rentos. Por medio del Producto Interno Bruto. El indicador principal para demostrar el crecimiento económico es el Producto Interno Bruto, es decir, los ingresos nacionales e internacionales. De tal manera que cuando hablamos de crecimiento económico, tenemos que referirnos también a el Producto Interno Bruto per cápita, que proviene del Producto Interno Bruto nacional. En tal sentido, el crecimiento económico se manifiesta a través de la productividad de la producción, es decir, en síntesis, la calidad de bienes y servicios que elabora la mano de obra nacional e internacional dentro de una nación. Esa calidad que se refiere a los factores productivos, fuerza de trabajo, capital, inversión y tierra, es lo que va a representar la imagen de la nación ante el mundo. A eso le llamamos crecimiento económico. ¿Ok? Y bien, y vamos a ver, Luis Muenala, ¿qué es para usted el desarrollo económico? Luis, ¿qué investigó usted sobre el desarrollo económico? Que también lo comentamos. ¿Cuál es la variable principal en el desarrollo económico? La variable, Principal o el indicador principal que determina un desarrollo económico de un país. las variables será el Producto Nacional Bruto, el ingreso nacional y la inversión y el consumo. No, ajá, ese es el PIB. Pero ¿cuál es la variable principal que justifica que un país es desarrollado económicamente? Que lo hablamos en clases pasadas. ¿Cómo compara usted un Eh, país desarrollado de un país subdesarrollado? ¿Cuál es la variable principal que le justifica esa comparación? Buenala. no economista. Ok. Rockman, la misma pregunta, Rockman. ¿Qué es el crecimiento económico y cuál es el indicador principal de un crecimiento económico? Jepes Rockman. ¿No está Rockman? ¿Lo sacamos? Perdón, economista, lo apagado. No le oigo, Yepes. Se me ha apagado el micrófono, economista. Disculpe. Ajá, ahorita sí le oigo. El desarrollo económico me dijo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el desarrollo económico y cuál es el indicador principal de comparación de un país desarrollado a un país subdesarrollado? Dios mío, ¿cómo está ese parcial? Y ese logros. Ajá. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién puede No responder? recuerdo. Por,
es el mejoramiento de la productividad, es el PIB. Ajá, pero... Ese es el indicador de desarrollo económico de un país. Ajá, ¿y esa productividad quién la genera? Las empresas. Las empresas, ¿estás segura? Las empresas Las públicas y privadas. Ok, las Por personas. Producto Nacional Bruto. Ajá, ok, muy bien. Pero si esas personas tienen un pleno empleo, ¿qué genera eso para poder conseguir un desarrollo económico? La mejora de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Exacto, como lo dice Sebastián, la calidad de vida, él es indicador, ¿verdad?, de desarrollo económico. Por eso ustedes ven que en los países desarrollados no hay desempleo, o es tan mínimo el desempleo que no es significativo. Quiere decir que el desarrollo económico es cuando actúan las inversiones a nivel tecnológico para poder crear una mano de obra capacitada, justificada, una mano de obra de calidad técnica que pueda producir bienes y servicios para incrementar el mercado nacional. De tal manera que ese desarrollo económico que mide el crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida se identifica a través de lo que conocemos como el índice de desarrollo humano. Ese índice de desarrollo humano está contenido en la salud y la educación. Mientras un país tenga salud y educación, es un país desarrollado. Mientras un país tenga una alta calidad de vida, es un país desarrollado. Mientras exista un pleno empleo de los factores productivos, es un país desarrollado. Por lo tanto, lo que se quiere lograr a nivel mundial es que los países logren un crecimiento económico, pero también un desarrollo económico, para que pueda haber un equilibrio de esa productividad, de esa producción, de ese Producto Interno Bruto, y pueda y no tenga una deuda pública como la tienen los países subdesarrollados, suramericanos, africanos o algunos asiáticos. Entonces, eso es lo que se logra con el crecimiento y el desarrollo económico. De tal manera que podemos definir que el crecimiento económico es el aumento de los ingresos de una localidad, territorio o país. Estos ingresos son generados por un incremento de la capacidad productiva, por una alza de precio de los bienes y los servicios, lo cual refleja en su Producto Interno Bruto. Quiere decir que el indicador principal para poder determinar que hay un crecimiento económico es el PIB. Y ese PIB está representado a través de las magnitudes de la medición de dicho crecimiento económico. Es decir, la tasa de crecimiento del PIB en términos reales, es decir, a precios reales, tomando como referencia el deflactor y la inflación. Y también el Producto Interno Bruto per cápita, que también lo conocemos como Producto Interno Bruto real por habitante. Quiere decir que si los ingresos de la población alcanzan para mejorar su nivel de vida, para accesar al mercado de bienes y servicios, al mercado de materia prima, al mercado financiero, al mercado de factores, ese país está logrando un crecimiento económico porque los bienes y los servicios que se producen para mercado interno y mercado externo están combinados a través de altos ingresos en la mano de obra. ¿Okay? Es el crecimiento económico y se representa por el Producto Interno Bruto. Cuando hablamos de crecimiento económico es importante analizar algunos determinantes. ¿Qué determinantes inciden en lograr un crecimiento económico? Por supuesto, la disponibilidad de recursos productivos, recursos del sector primario, del sector secundario, del sector terciario, la calidad de la mano de obra, la calidad de la materia prima, la calidad de la tecnología, la calidad